Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice la Sagrada Escritura: antes que te formase en el vientre, ¿qué pasó? Dígale al que está al lado suyo: Él te conoció antes que te formaras en el vientre. Pero dígaselo así: antes que te formara Él en el vientre. Porque ni tú ni yo nos formamos. Es más, ni tu papá ni tu mamá nos formó. Fue Dios quien nos formó. Él fue el que tomó la decisión de formarnos y hacernos tal como somos. Dice, y antes que nacieses, ahí sí tomamos la decisión nosotros de nacer. ¿Qué hizo Dios? Nos santificó, que quiere decir nos apartó, nos separó. Eso es propósito, eso es destino. Y luego le dice a Jeremías, permítame decirle y aclararle esto es para Jeremías. A Jeremías le dijo, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Perdóneme, esa última partecita no es para todos. Las dos primeras partes sí es para todo el mundo. Te formé en el vientre y antes de formarte te conocí, diga, eso es para mí. Y antes de que yo naciera me santifiqué, diga, eso es para mí. Pero no sé, diga, no sé si me dio por profeta a las naciones. Porque yo creo que la mayoría de la gente quiere ser profeta a las naciones, pero Dios no lo ha llamado para ser profeta. Amén. Este versículo decíamos el domingo pasado que nos enseña dos grandes verdades fundamentales. La primera de ellas, la preexistencia del espíritu humano. Y decíamos que el Hijo de Dios, el cristiano, el que cree en la palabra de Dios como la única verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia es la única verdad? Tenemos claro, hermano, que la vida no empieza en el momento de la fecundación, ni tampoco empieza después de los 5 meses, ni mucho menos cuando salimos del vientre de mamá. Este versículo nos enseña que la vida tuya y mía y de todo ser humano empieza antes de la fecundación. Es decir, que todo ser humano es propósito de Dios sobre esta tierra. Y que Dios nos conoció antes de que papá y mamá se juntaran. Está hablando del espíritu. Y como decía el domingo pasado, esto, hermano, nos hace ir en contra del aborto. Un hijo de Dios, un hombre, una mujer temerosa de Dios y temeroso de Dios, nunca debe estar a favor del aborto. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún medio. Ni lo que los hombres se han inventado, que por violación, que por malformación, que porque la vida de la mamá está en riesgo. Si la vida de la mamá está en riesgo, hay un Dios poderoso que los puede sanar a todos dos. Yo recuerdo hace años, hace muchos años, como 20 años, me llevaron a orar a una clínica por una mujer que había sido atacada por brujería. Estaba en un estado deprimente, no comía, estaba embarazada, tenía creo que 6 meses, 7 meses de embarazo. Y le dijeron a la mamá, tiene que firmar una autorización, hay que sacarle la criatura. Uno de los dos está en riesgo. Usted elija cuál de los dos va a salvar. Le dije, no elija ninguno, elija a los dos que se van a salvar. Y ahí está, y hoy la hija tiene como 20 años, si es que no es más, no recuerdo exactamente. Ahora, si Dios permite que haya malformación, es porque Dios tiene un propósito con esos padres. Así que usted no sea de los papás que se ponga a renegar. Dios, ¿por qué me diste un hijo así? Dele gloria a Dios. Porque ahí hay un espíritu que Dios conoció. Pastor, y si es por violación, entonces Dios tiene propósito con ese niño también, esa niña. Así que no estamos a favor nunca del aborto. Y cuidado con la pastilla del día después, porque eso es satánico también. Eso se llama asesinato. El aborto es un asesinato que se está cometiendo. Amén o no amén. Entonces por eso el texto dice, antes que te formara, te conocí. Este versículo también nos dice que el Hijo de Dios debe estar en contra de la ideología de género. En contra de toda ideología de género que el diablo se ha inventado hoy. Que hay hombres, que hay mujeres, que hay más o menos, que hay bisexuales, transexuales, travestis, hasta el grado que algunos dicen que son animales metidos en un cuerpo de hombre o de mujer.
Hay gente que dice que es un vegetal metido en el... Mire el diablo cómo tiene la... Y hay una cantidad de diversidad de género. Y hasta tal grado que se ha establecido leyes en algunos lugares, países, donde no se puede obligar al hijo ni se registra tampoco con el sexo que nació, sino que la persona cuando ya tiene cierta edad puede decidir si es hombre, si es mujer, si es animal, o como decía el domingo pasado, si es un rico metido en un cuerpo de pobre. Imagínense hasta dónde ha llegado la perversión del ser humano. Por eso este texto dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Cuando usted y yo estamos seguros que venimos asignados por Dios, Dios no se equivoca. Dios no va a meter un espíritu de mujer en un cuerpo de hombre. Dios no se equivoca. Diga conmigo, Dios no se equivoca. Entonces, pastor, ¿cuál es el problema? El problema es que a raíz del pecado, de la perversidad del ser humano, es que el hombre ha creído todas estas mentiras. Dios desde antemano sabe qué género, qué sexo vas a ser tú, y con ese propósito te trae a esta tierra. Ahora, decíamos el domingo anterior que lo que Dios forma en el vientre es el cuerpo. Eso es lo que se forma. Pero antes de formar el cuerpo, los órganos, la piel, los huesos, etcétera, antes de formar ya Dios conocía. ¿Qué es lo que Dios conocía? El espíritu. Y el espíritu es la vida del ser humano. Por eso dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, le dio vida, le transmitió vida. Fue el hombre un ser viviente. El espíritu es la vida. El espíritu es lo que en realidad somos. Cuida el espíritu que se avive dentro de ti. Y leíamos el Salmo capítulo 139, versículo 16, para recordarlo. Si quieres, escríbelo. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Mire hasta dónde nos está llevando la Biblia. Embrión, las primeras horas de vida. Estando como un embrión, ya Dios nos conoció también. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que habían luego de formarse, sin faltar una de ellas. O sea, todo lo que tú eres físicamente es porque así Dios lo estableció. Por eso permítame decir lo que dije el domingo anterior: déjate de estar lamentándote por tu nariz. Así fue que Dios te dio la nariz. Déjate de estar lamentándote por tu cabello. Dios te dio ese cabello. Dios te dio esa estatura, esa contextura. Dios te aceptó, fue el que te formó. Y decía el domingo pasado, para los que están solteros, en algún lugar de la tierra Dios tiene a alguien que le gusta el tipo de nariz que tú tienes. En alguna parte del mundo hay alguien que necesita una mujer que sea como la magia. Nada por atrás y nada por adelante. ¿Usted me entiende? El hombre, el diablo es que ha metido esa cantidad de pensamientos de que la mujer ideal tiene que ser 90, 60, 90. Y por eso usted ve las muchachas desgastándose en el gimnasio. No estoy en contra de ir al gimnasio. Y los hombres haciéndose peinado de cuanta locura, porque es lo que está de moda para que las chicas lo vean. Y algunos terminan pareciendo unos flesh puder. Sigamos. Entonces, mire lo que la Biblia nos está diciendo. Sin faltar nada de lo que Dios había establecido, hermano, en nosotros. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que somos. Si usted quiere saber más acerca de esa primera parte, vea en el canal de YouTube de la iglesia o en el Facebook, ahí está la prédica. En segundo lugar, decíamos que ese versículo, volviendo a Jeremías 1:5, nos habla de la tridimensionalidad humana. Cuando hablamos de tridimensional, estamos hablando de que tiene tres aspectos, tres dimensiones o tres facetas. Y el ser humano es tridimensional. O sea, tenemos tres aspectos y nos podemos mover en esos tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, la parte externa, lo que vemos. El alma, las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos. El espíritu, el aliento de Dios que está en nosotros. Ahora,
la interpretación o la mejor manera de explicar, porque de pronto nos acostumbramos a decir que somos seres tripartitos. Sí, eso está bien. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero aprenda a partir de hoy y del domingo anterior los que vinieron a decir que nosotros somos, lo que realmente somos es un espíritu con un alma metido en un cuerpo. Eso es el ser humano, un espíritu que tiene alma metido dentro de un cuerpo. Y como ese espíritu fue establecido por Dios, Dios sabía que venía un espíritu o que venía el espíritu de Jonathan Salguedo, varón, y lo metió en este morenazo que usted ve aquí. Ahora le repito, el cuerpo son los órganos, lo que podemos ver, los músculos, la piel, lo que Dios formó en el vientre. Y resulta que es lo que más nos preocupamos. Está bien, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidarlo, pero la Biblia es clara cuando dice que el ejercicio corporal es poco provechoso. O sea, no dice que no es provechoso, dice es poco provechoso. Ejercítate en la piedad, la santidad y la pureza. Que así como sacas 2 horas diarias para ir al gym, saca 2 horas diarias para orar y para leer la palabra. Esa es la que te va a alimentar el alma y el espíritu. Porque este cuerpo, aunque lo cuides, va para viejo. Y con la vejez vienen los achaques, vienen las calvas. Estoy orándole a Dios, Eduardo. Me dirijo a ti porque tú tienes tu cabello completo. Pero estoy orándole a Dios, hermana valiente. Oiga, yo veo predicadores que Dios los usa en calzar muelas. ¿Cuántos han visto esos milagros? En alargar pies, en sanar diferentes enfermedades. Pero no he visto el primero que Dios use para sanar de alopecia, de hacer crecer el cabello. Padre, dame esa unción y los calvos aquí que reciban el milagro. ¡Agárralo! Me acordé ahora de un predicador que dijo eso. Oró por un calvo, perdóneme usar el término despectivo calvo, pero que se dijo alopecia de pronto. Señor, ponle cabello como Sansón. Todavía tenía algo de cabello, estaba apenas empezando la calva. Señor, ponle cabello como Sansón. A la semana vino más calvo. Pastor, ¿y qué pasó? Usted dijo que me pusiera como Sansón. Sí, como Sansón después que Dalila lo rapó. El alma es donde residen los sentimientos. En el alma nuestra residen los sentimientos, la mente, las emociones. Pero permíteme terminar diciéndote que el cuerpo, por mucho que lo cuides, termina en el polvo. Se lo comen los gusanos y se acaba. Se cumple la escritura. Del polvo fuiste tomado. La puerta, por favor, y al polvo volverás. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Así que eso desaparece, ahí no pasa nada. El alma es el centro de las emociones, es donde está el carácter, las pasiones, los deseos, los sentimientos. Todo lo que sentimos es el alma. Y esa alma es la que tenemos que cuidar. Escúchame, ese alma es la que le interesa a Dios para llevarla a la Nueva Jerusalén, y también le interesa al diablo para llevarla al infierno. Y resulta que es lo que menos cuidamos y es lo que más el diablo ataca. Porque hay mucha gente que dice amar a Dios, querer a Dios, pero tiene el corazón lleno de rencores, resentimientos, odio, raíz de amargura. De cuánta enemistad. Y así vienen a la iglesia, así alaban a Dios, así oran, así creen en Dios, así diezman, así ofrendan, gloria a Dios por eso. Pero hermano, lo importante es la santidad del alma. Porque el día que Cristo venga te vas a quedar con tu resentimiento. Te vas a quedar y te vas a ir para el infierno con tu rencor. Por eso tienes que cuidar el alma. Las pasiones del alma, el diablo maneja las pasiones.
Por eso es que usted ve que hay gente, y hoy quiero que entiendas esto claro, hay aún cristianos que aman a Dios, que quieren ser fiel a Dios, pero todavía tienen conflictos con la masturbación y con la pornografía, con la infidelidad. Y es una lucha, una guerra, y no quiere, pero caen. ¿Sabe por qué? Porque las pasiones del alma todavía gobiernan su vida. Y el diablo es el que trabaja esta área para mantenernos en el suelo. Pero está el espíritu. El espíritu. Pero antes de hablarte del espíritu otra vez, te recuerdo que el alma es afectada genéticamente por los padres. Por eso es que a veces el carácter es heredado de la familia, de alguno. Averigua de quién tienes el carácter, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, del tío o del vecino. Pero de alguien tienes el carácter. Fue heredado. Tienes inclinaciones iguales a las de tus padres. O sea, el alma es afectada. Y el alma viene bajo pecado, hermano, bajo una naturaleza pecadora. Y por eso tenemos que cuidarla. El espíritu, te decía el domingo anterior, es la herencia divina. Es lo divino de Dios que hay en nosotros. Es lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y los creó Dios a imagen y semejanza de él. No es lo físico, no es el cuerpo. Porque entonces, ¿cuál es la verdadera nariz de Dios si fuera en lo físico? ¿Cuál es el verdadero color de Dios si aquí hay blancos, negros, morenos, chocolate, amarillo, de todos los colores, de todas las estaturas? No, está hablando de lo espiritual. Dios nos dio algo a nosotros que no le dio a los animales. Nos dio alma y nos dio espíritu, pero el espíritu es lo divino que hay. El espíritu es el que trata de buscar a un ser superior. Por eso es que la gente anda tan enredada en religiones, porque anda buscando la verdad. Y como los hombres le fallan, pastores fallan, sacerdotes católicos fallan, líderes religiosos fallan, algunos dicen, prefiero mejor quedarme en mi casa y creer en Dios a mi manera. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu siempre va a buscar a su creador. El espíritu tiene necesidad de conectarse con el creador, y eso pasa dentro de ti. Por eso es que en algún día te invitaron a la iglesia y tú viniste y te has quedado, has permanecido. Por eso es que algunos dicen, no, yo mi religión católica no la cambio, porque ahí les han enseñado a acercarse a Dios a través de las muchas maneras y tradiciones que hay, y la gente cree que está haciendo bien. Pero cuando tú vienes al verdadero evangelio de Jesucristo, conoces la verdad y la verdad te hace libre. La verdad hace libre a tu espíritu. Y entonces pasa lo que pasó con muchos de ustedes, que eran católicos apostólicos colombianos, cartageneros, y se daban golpes de pecho y decían, yo mi religión no la cambio. Pero un día Cristo les abrió los ojos y han ido cortando con esas cosas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra el espíritu tuyo se conecta con el Dios creador y encuentras que el único camino de la salvación no es la religión, no son los santos que vivieron en la tierra que ahora están muertos, no es María el camino. El único camino y la única verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces yo creo que ya marcamos las tres diferencias. El cuerpo es el vehículo, lo que vemos, pero el alma es las emociones, los sentimientos, el espíritu, lo divino que está en nosotros. Pero resulta que existe algo que se llama naturaleza pecadora. Naturaleza pecadora. Esa fue heredada desde Adán y Eva hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga por su iglesia. Es decir, que todos nosotros nacemos bajo una naturaleza pecadora. Aunque tu papá y tu mamá sean cristianos,
comprometidos, fieles a Dios y hayas nacido en el evangelio, tienes la naturaleza pecadora. Y le hablo de mí, yo soy hijo de pastor, nacido y crecido en el evangelio, pero a mis 12 años tuve que reconocer que también era pecador. Pastor, ¿cómo así? Mi papá y mi mamá nunca me enseñaron a mentir, pero cuando ya tuve uso de razón empecé a mentir. Mi papá y mi mamá me enseñaron que no tenía que ser egoísta, pero cuando ya empecé a despertar mi uso de razón, entonces yo no quería que mis hermanos me agarraran lo que era mío, ni que mis amigos, y me decían comparte. Yo decía no, a todos nos pasó eso, no me diga que no. Perdónenme las damas que están aquí, pero de pronto los que son mayores que yo, porque yo soy un adultecente todavía, los que ya no digo que soy adolescente, ahora toca decir adultecente. Los que son mayores que yo maliciaban a las mujeres cuando le veían los tobillos, porque en la época de nuestras abuelas los vestidos eran todos por acá, evangélica o no evangélica, y los chicos se alegraban, le vi el tobillo. O sea, se fue despertando una malicia. Ya hoy día yo creo que los jóvenes van perdiendo toda esa malicia, porque ya las mujeres van creciendo con mujeres, viendo a las mujeres, a las hermanas, a las primas, a la mamá y a las vecinas, mostrando todo. Pero en la calle. Pero mire que se va despertando una naturaleza que nos va trayendo, y por mucho que los papás le decimos a los hijos, no haga esto, parece que le dijéramos hágalo. Eso se llama naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora viene en la transmisión del alma. En la transmisión del alma. Por eso el rey David, cuando pecó y se arrepintió en el Salmo 51, él dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, hubo una transmisión de naturaleza pecadora. Vale la pena recordarle y enseñarle a los que no saben que esa es la razón por la cual José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús. Porque si Jesús es concebido naturalmente por un espermatozoide fecundando un óvulo, se transmite naturaleza pecadora y Jesús hubiese nacido bajo el pecado. Por eso es que la sangre de Jesucristo es la única que nos puede limpiar de pecado, porque era una sangre pura y sin mancha. Alaba a Cristo, dale toda la gloria, dale toda la honra al Rey. Por eso es que el nacimiento de Jesús, el ángel le dijo a María: el santo ser que nacerá dentro de ti, el Espíritu Santo vendrá y te hará sombra y lo meterá. Es más, me atrevo a creer que ni hasta óvulo hubo ahí, sino que fue metido enseguida ahí. Algo sobrenatural, hermano. Porque si Jesús tuviera la naturaleza humana, entonces el sacrificio no sería válido. Aunque Él tomó cuerpo de hombre, como cualquiera de nosotros, para padecer como hombre, la concepción de Jesús fue sobrenatural. Entonces, mire, a medida que vamos despertando la naturaleza pecadora, es decir, desde el momento en que empezamos a tener uso de razón. Yo creo que les decía el domingo pasado, un nene de 1 o 2 años, una niña, un niño, no se avergüenza de andar desnudo. Pero nosotros mismos nos encargamos, especialmente a las niñas, de cubrirla y meterle esa malicia. Mira, que no te vean, cuídate, tápate. Y ella va despertando. Lo mismo pasa con los varones. Llega un momento donde la naturaleza pecadora que hay en nosotros empieza a gobernar el alma. Escúchame, gobierna el alma, manipula el cuerpo para que el cuerpo ejecute los pecados. ¿Y sabe qué pasa con lo divino nuestro? El espíritu nuestro está escondido atrás. Y de tiempo en tiempo te habla, que es lo que normalmente llamamos la conciencia que nos remuerde. Cuando venimos a Cristo entendemos que es el Espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios que nos redarguye. Pero así está el espíritu de mucha gente, y tuyo y mío, antes de conocer a Cristo, escondido, no podía manifestarse porque el alma pecadora lo había apartado y gobernaba.
Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, wow, ahora el espíritu que estaba atrás escondido, Cristo lo saca de allá atrás. Te llena del Espíritu Santo, hay una conexión. Y ahora el Espíritu de Dios gobierna nuestra alma. Y por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo dentro de mí. Alábalo. Alábalo. Por eso es que hay mucha gente que le cuesta todavía buscar a Dios. Le cuesta serle fiel a Dios. Porque creen que buscar a Dios es decir, yo creo en Él, rezar u orar de vez en cuando, venir a la iglesia de vez en cuando. No. La Biblia dice, hablando Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Eso es negar el alma, las pasiones, los deseos. Y ya no vivir para agradarme a mí, ni para agradar a los que me rodean, sino para agradar a Dios. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, cuando usted entiende esto, se da cuenta que no es religión, hermano. Porque lo que le he dicho otras veces, hay evangélicos que se van a ir para el infierno. Los católicos se van para el infierno, los testigos de Jehová se van para el infierno. Porque Cristo no viene ni por evangélicos, ni por católicos, ni por mormones, ni por testigos de Jehová, ni por ateos, ni por musulmanes. Cristo viene por corazones que se hayan rendido a Él. Pero mientras tu alma gobierne, tus pasiones, tus emociones, tus deseos, tu carácter gobierne tu vida, estás grave. El espíritu lo tienes agachado ahí, agazapado. Pero esta palabra viene para que empecemos a activar el espíritu. Ahora, ese espíritu que está escondido allí, no escondido porque quiere estar, sino porque el alma lo ha opacado por el pecado y la naturaleza pecadora. Cuando Dios te escoge, como dice Jeremías 1:5, vuelve a colocarme Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras o nacieses te aparté. La palabra santificar quiere decir apartar, separar. Antes que tú y yo naciéramos, ya Dios tenía un destino para nuestra vida y nuestra personalidad. Eso es lo que se conoce como predestinación. Por eso los hijos de Dios no creemos en el destino, sino en la predestinación. Porque para el hombre, para el mundo, el destino es lo que te toca vivir. Es más, algunos hasta dicen, tu futuro dependerá de lo que tú hagas en el presente, o sea, marcando un destino. Eso quiere decir que yo mismo marco mi destino. Ese es el libre albedrío del alma. Dios te dio la capacidad de que usted decida lo que usted quiere ser. Usted puede escoger con quién se casa, cuántos hijos tiene, qué estudias, qué trabajas, qué haces en tu vida. Usted decide, Dios eso te lo respeta, pero la Biblia dice que eso traerá consecuencias de muerte y destrucción. Pero cuando yo voy a Jeremías 1:5 y cuando voy al Salmo 139:16 que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todo lo que había de ser. Entonces yo entiendo que aunque yo tengo deseos, anhelos, yo prefiero hacer lo que papá quiere que yo haga. Yo amaba mi profesión, yo amaba lo que hacía, pero me negué y me rehusé mucho al llamado de Dios. Hasta el día que entendí que yo no vine a esta tierra a hacer lo que yo quisiera, sino lo que Dios quisiera. Eso es negarse para que ya no viva yo, sino que viva Cristo dentro de mí. Es más, cuando usted entiende esto, que su espíritu tiene una asignación divina, hermano, tú renuncias aún a cosas que te agradan, ojo, que no son pecado. Porque Dios te va a quitar aún cosas que no son pecado, pero que no están dentro del propósito de Dios. Pastor, ¿cómo así? Hay empleos que no te convienen porque te están quitando tiempo para congregarte y para servirle a Dios.
Hay profesiones que te van a llevar a lugares que no convienen. Hay novios, hay novias que te gusta, que es la mujer, el hombre perfecto, el ideal, pero no es lo que Dios tiene, porque como Dios ve más allá, Dios sabe que en un par de años ese hombre, esa mujer perfecta te va a hacer llorar lágrimas de sangre. Y entonces, cuando no obedecemos a Dios, nos metemos por ahí. Y después venimos con los lagrimones ante Dios. Padre, ya no aguanto, ¿te lo llevas o te lo mando? O como en una iglesia el predicador dijo, tráigale sus cargas y sus problemas a Dios. Y el marido trajo a la mujer y la tiró. Diga conmigo, hay que buscar la asignación y el propósito. Y a su nombre. Está sabroso, hermano Enrique. Esa asignación del Espíritu fue dada por Dios. Y permítame repetirle, tu espíritu, el espíritu de los 7,000 millones de personas en el mundo aproximadamente, y los que han muerto y los que han de nacer, vienen asignados por Dios en un cuerpo, sea hombre o sea mujer, según la asignación. Y Dios sabía que yo iba a ser un hombre y asignó el espíritu en este cuerpo de hombre. Asignó el espíritu en tu cuerpo de mujer. Rompe con toda ideología de género. No dejes que tu alma pecadora decida lo que tú quieres ser. Sé lo que Dios quiere que seas. Se lo repito. No dejes que tu alma pecadora, por tus emociones, decidan lo que tú quieres ser. Deja que tu espíritu haga en ti lo que Dios determinó que tú fueras. El libre albedrío te puede llevar a tomar decisiones fuera de la asignación divina. ¿Cuáles son las asignaciones que Dios da a todos los espíritus? La primera de ellas, que el alma y el cuerpo busquen a Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Cada cual se apartó por su camino. Por eso es que cuando un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay bueno ni aun uno. Suena raro, ¿verdad? Rafa, que le dijeran bueno, maestro bueno. Él era bueno, pero él dijo, no me llames bueno, que no hay bueno. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba hablando era el hombre. Porque lo vio no como el Mesías, ni como el Cristo, sino como un maestro humano. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene una visión clara de Jesús, usted no desatina, usted va a lo efectivo. No veas a Jesús como tu sanador como prioridad. No veas a Jesús como tu proveedor. Velo como el salvador de tu alma. Cuando Él es el salvador de tu alma, Él hace todo lo demás. Entonces, cada cual se apartó por su camino. A esta carne y a esta alma tuya y mía le gusta el pecado, le gusta lo prohibido. Es rebelde el alma. Y a veces accionamos por rabia. Me hizo, yo le hago. Me hizo, le voy a demostrar. El alma reacciona. Pero hay un espíritu dentro de ti que tiene como función guiarte a que busques a Dios. Por eso Hebreos 4:12, colócamelo. Me gusta ese texto y lo hablé el domingo pasado. Ya estoy entrando en nuevo. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y es eficaz, o sea, es efectiva y más cortante que toda espada que todas las espadas de dos filos, y penetra
hasta partir el alma. ¿De qué estamos hablando? Del espíritu. Pero ¿qué es lo primero que tiene que penetrar la palabra? El alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene escondida atrás al espíritu. No lo deja salir. Pero cuando la palabra de Dios traspasa el alma, llega al espíritu, el espíritu vive porque sabe que su creador le está hablando a través de este libro sagrado. Por eso es que el que la palabra no le traspasa el alma hasta el espíritu, cree que esto es locura, cree que esto es religión, cree que esto es emoción y que esto es invento de los pastores. Pero cuando la palabra te penetra y te parte el alma y el espíritu, entonces mire, el Espíritu de Dios empieza a gobernarte. Y lo que decía el domingo pasado, el Espíritu Santo viene a hacer un refuerzo a tu espíritu para sacarlo de atrás y ponerlo adelante. Amén. Y entonces cuando la palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que es el cuerpo, viene la segunda asignación del espíritu. Para los que toman nota, la primera, que el alma y el cuerpo busquen a Dios. La segunda, hacer que nos sometamos a la palabra de Dios. Hacer que nos sometamos a la palabra de Dios. Si algo le cuesta al ser humano, es obedecer. La Biblia dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y a las mujeres les cuesta. Pastores, que usted no sabe la fichita que yo tengo. Cuesta. Someteos a toda autoridad. Nos cuesta. Someteos a vuestros pastores. Nos cuesta. Nos cuesta, Betty, nos cuesta. Y si nos cuesta someternos a los hombres, mucho menos nos podemos someter a Dios. Usted a mí no me venga con el cuento de que usted se somete a Dios y le desobedeces a tu papá, a tu mamá, a tu marido, tratas mal a tu mujer, no te sometes, no respetas los semáforos. No me vengas a decir eso. Porque la Biblia dice que el que no se somete a lo que ve, mucho menos se va a someter a lo que no ve. Y si la Biblia dice que hay que someterlo a lo terrenal, en el Señor, porque ojo, también dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor, quiere decir eso, que tú te tienes que someter a tu papá. Pero si tu papá te dice, como la Biblia dice que tienes que someterte, tómate 3 cervecitas conmigo. Por eso dice la Biblia, en el Señor. O sea que en el momento en que las autoridades nos vengan a imponer cosas que van en contra de lo de Dios, ahí yo sí tengo que sacarme de esa obediencia. Entonces, cuando el Espíritu gobierna mi vida, mi alma y mi cuerpo, entonces el Espíritu mío me lleva a someterme a la palabra. Y por eso es que necesitamos alimentarnos de la Biblia todos los días. Yo creo que después de hoy usted va a entender mucho más que no puede ser esa clase de cristiano que pasa un día sin leer la Biblia. Porque Jesús lo dejó claro en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe quién lo dijo? Jesús. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando tenía 40 días que no comía. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando el diablo le dijo, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía el poder no para convertirlas en pan solamente, sino en mote de queso. En Boca Chica. Tenía el poder para hacerlo. Pero como Jesús conocía la palabra, Jesús sabía, no, eso no, carne molida no. Eso no es de Dios. Ni tomate de árbol ni nada, eso no es de Dios. Pero, ¿qué era lo que Jesús sabía? Gustavo, Luz Marina, ¿qué era lo que Jesús sabía? Que si él hacía ¡guau! Y se convertía en pan, estaba sometiéndose a los deseos del diablo y a las pasiones de él.
Por eso Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia todos los días, alimentarse, para que su espíritu esté fuerte, para que cuando el diablo venga a atacarte, hermano, usted esté firme. Como dice Efesios 6, estad firmes, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mire, la oración tiene tanto poder. Yo recordaba ayer que he hecho 2 oraciones a mi cuerpo. Todos los días yo oro por mis órganos, todos los días. Acostúmbrese a eso. Señor, mi sistema, mis órganos, declaro que soy sano. Pero yo recuerdo que yo era de los que comía, hermano. Yo me iba con mi esposa a Cocorico y pedía un pollo. Yo me comía 6 presas. Y mi esposa apurado se comía 2. Y eran pollos grandes, no son las palomitas que dan ahora. Las presas grandes. Y yo llegué a pesar 100 y pico de kilos. Y le dije, Dios, cuando empecé a escuchar de que hacían cirugía de balón gástrico, cortaban el estómago, Señor, recórtame el estómago. ¿Y sabe qué? Hoy día apurado me como 2 muslitos de los chiquiticos que hay. Pero ¿sabe que también le he pedido a Dios a donde voy? Y aquí tengo a mi madre de testigo. Ojalá y nadie va a decir, es la mamá, ¿cómo lo va a dejar mal? Pero yo era un guante de catcher con las gripas. Usted me veía a mí con gripa hasta 4 y 5 veces en el año. Y gripas fuertes de tos. Hasta tanto que cuando mi papá estaba vivo, un día estábamos en el centro y yo estaba... me hizo pasar una vergüenza en una droguería, en una farmacia. Le dijo al farmacéutico, véndame algo para el tuberculoso este que traigo aquí. Los que conocieron a mi papá saben que así era él. Yo le oré a Dios, Señor, ponme vitamina C en mi cuerpo y reprende eso. Mi esposa usted sabe que duró casi 3 semanas, un mes casi tosiendo. Mi mamá estaba preocupada porque ella sabía que si me agarraba a mí me agarró la gripa un día, pero no me agarró tos. Y desde que oré, mi cuerpo se fortaleció. En lo espiritual sucede lo mismo. Cuando tú te alimentas de la palabra, tú tienes vitaminas, proteínas espirituales, que cuando el diablo te viene a tentar, las antenitas de vinil te dicen, no, aléjate, por acá viene. Y tú entiendes que es el diablo, que cuando la mujer, el marido, los hijos te vienen a buscar pleito, ya tú no caes en el juego de discutir y de pelear, sino que te callas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué? Y el oír. Por eso es que el diablo te pone tropiezos para que no vengas a los cultos. Y el diablo te pone de cuanto tropiezo, y como el alma es débil y el cuerpo también, no, me duele la pierna, estoy cansado, estoy lejos, es día sin moto, es esto y aquello, y te quedas en casa. Pero cuando tu espíritu está fuerte, tú dices, así sea a pie, yo voy a alimentarme. Así sea a pie, yo voy a alimentarme. Porque la fe se alimenta por lo que oyes. Y yo creo que hoy estamos siendo alimentados en la fe. Dios mío, el tiempo se me está pasando. Número 3, la asignación del espíritu tuyo. Ya te he dado 2. Hacer que busquemos a Dios. Y en segundo lugar, que nos sometamos a Dios. Número 3, que nuestra alma y cuerpo adoren a Dios con las actuaciones. Que tu alma y tu cuerpo adoren a Dios con tu diario vivir, con tus actuaciones. Esa es una asignación del Espíritu. Cuando Él se pone por delante del alma, entonces tus acciones diarias adoran a Dios. Permítame recordarle que hay una mala interpretación de alabanza y adoración. Hay gente que cree que alabar es instrumentos, palmear, levantar las manos, gritar. Y adoración es los himnos solemnes. Tanto movidos como solemnes son alabanzas a Dios. La adoración es tu diario vivir. Que cuando tú ves algo mal puesto, tú lo dejas ahí porque sabes que no es tuyo.
que cuando te encuentras un celular no lo apagas, sino que esperas que el dueño llame para decirle yo lo encontré. Que tú te portas no como se portan tus amigos de la escuela, de la universidad y del barrio, sino que tú eres ejemplo. Y que no importa que digan ahí va el aleluya, ahí va el que se las tira de santo. ¿Sabe lo que están haciendo? Están adorando a Dios a través de tu vida. Por eso Jesús dijo en Juan 4:24 que el Padre busca adoradores. Búscamelo para que vea con qué está escrito ese espíritu. Dios es espíritu en mayúscula, o sea, es Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu en minúscula y en verdad es necesario que le adore. O sea, es el espíritu el que hace que tu alma adore a Dios. Eso es lo que conocemos como una transformación de vida. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a ser transformado, ya tu vida cambia. Tú te vas dando cuenta que ya no puedes seguir viviendo como antes, ahora tienes que agradar a Dios. Que para ti el vivir es Cristo y agradar a Cristo. Y eso se logra cuando tu espíritu lo sacas de la parte de atrás y lo pones adelante. Que tu espíritu gobierne tus emociones, tus pasiones, tus deseos, tu carácter, tu voluntad, tu mente, todo lo que eres. Y entonces, número 4, la cuarta asignación del espíritu, santificar el alma y el cuerpo. Efesios 1:4. Santificarte. Porque Dios es santo y sin santidad nadie le verá. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, ¿antes de qué? ¿Cuánto tiempo tiene el mundo de haber sido fundado? Según la Biblia, 6,000 años. Pero como no sabemos, la Biblia dice que para el Señor un día son como 1,000 años. Las cuentas cronológicas de la Biblia son 6,000 años hasta el día de hoy, 6,000 y algo. Pero usted sabe que la ciencia ha encontrado elementos de millones de años. No vamos a discutir con la ciencia. Entonces por eso decimos que para el Señor un día son como 1,000 años. Si el hombre dice que son 6,000 años en la Biblia, multiplíquelo por 1,000 y le dará mucho más. Pero a dónde voy, antes de Dios fundar la tierra, ya Él te escogió a ti. O sea que tú no eres un accidente. Toca al que está a tu lado y dile, tú no eres un accidente. Hermano, yo voy a tener que terminar aquí. Porque no, si sigo predicando me demoro 2 horas, hermano Enrique. No me dé cuerda. Está sabroso. Mire, yo les he contado, y permítame repetir esto. Mi mamá es testigo. Pero la mamá siempre. Mi papá siempre me decía, madre, eso en psicología se llama ¿cómo? Mi papá siempre me decía, tú naciste de chiripa. Tú ya eres el bagazo. No me lo decía para ofenderme, sino mi papá era así, jocoso, bromista, no me acostaba con él en la cama. Me lo dijo ya cuando adulto. Nunca me dijo eso como niño porque me hubiese traumatizado. Pero como ya yo estaba espiritualmente maduro, nos poníamos a bromear. Y él me decía, porque tú no estabas en los planes nuestros. Planificamos y nació Natanael, el mayor. Quisimos buscar una hembra para tener la pareja y nació Jeremías. Mi hermano, te querían hembra. Pero Dios dijo, Jeremías, varón. Y como siempre he dicho, uno falleció antes de ti, ¿verdad? Falleció. Varón también. Y luego nació Jeremías. Y mi papá me decía así literalmente, y yo lo pongo jocosamente, el partido iba 2-0. Buscaron una mujer y nació Dorcas. No digo que es la más bonita porque no es tan bonita como yo, pero es bonita. Nació Dorcas. Y mi papá me decía,
quisimos buscar otra hembra y nació Napito. También lo querían mujer y nació varón. Por lo menos a mí no me planearon. Y tú naciste ya ahí. Ni te planeamos, ni te esperamos, saliste. Y yo me quedaba callado. Siempre me decía lo mismo y yo me reía. A mí eso no me afectaba. Hasta el día que el Espíritu Santo me hizo responderle. Y le dije, si yo no estaba en sus planes, tal vez en los de Dios sí estaba. Porque si no, ¿quién estuviera pastoreando la iglesia le den ahora mismo? Te hubiese tocado Jeremías o Dorcas. Y Carolina sería la copastora. ¿Dónde está Carolina? Está por ahí. Entonces, fíjese que en los planes de tus papás tal vez no estabas. Pero alabe a Dios con ese texto. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, año 1968, 23 de diciembre, Lorica, Córdoba, va a nacer un hermoso niño llamado Jonathan Salguedo. Desde antes de Adán y Eva, ya Dios había pensado en mí, había pensado en ti. ¿Pero para qué? ¿Para que yo diga? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Y escúchame, esto es para todo el mundo ese versículo. Todo el mundo en el planeta Tierra, los que han muerto y los que están por venir, todos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Pero como Dios nos regaló algo llamado libre albedrío, solo nosotros entendemos eso y decidimos ser santos y sin mancha. Pero para ser santos y sin mancha, necesitamos que ese espíritu humano salga de atrás y gobierne adelante para que vivamos para Cristo. Permítame terminar, sí. Hermano Enrique, si el hermano Enrique me dice que sí, sí. Entonces voy. Sabía que no me iba a dejar. Número 5 y último, porque es que quiero terminar y ya. Revelarnos el propósito ministerial. Tú no puedes saber para qué Dios te escogió espiritual y ministerialmente si ese espíritu no está delante. Y hasta que ese espíritu no se fortalezca con todo lo anterior, todo lo que hemos visto hasta aquí, nunca podrás entender tu llamado y siempre tendrás temor y miedo. Hasta que tu espíritu no busque a Dios, hasta que tu espíritu no haga que tu alma se someta a Dios, hasta que con tu diario vivir no adores a Dios y hasta que no empieces a santificarte, tú no vas a entender para qué Dios te trajo a esta tierra. Te estoy hablando espiritualmente. Porque es que cuando tú entiendes tu llamado espiritual, tú ese llamado espiritual lo pones por encima de lo material. Y hay mucha gente que está escondida en su profesión, en su trabajo, en sus gustos, y por eso no busca a Dios para servirle. Tiene miedo de servir a Dios. Y perdóneme, por eso es que hay gente que a veces es de mala con los trabajos. Porque es que Dios no te quiere en las ovejas, te quiere en el trono, sirviendo y ministrando. Pastor, entonces tengo que dejar todo. Deja que Dios te indique. Pero mientras tanto empieza a activar lo que has sentido que Dios te ha llamado y te ha escogido. Vuelvo a Jeremías 1:5. A Jeremías 1:5, a Jeremías le dijo, te di por profeta a las naciones. Jeremías no solo profetizó a Israel, profetizó a los sirios, a los filisteos. Usted le hace el libro de Jeremías y verá que profetizó para otras naciones. Se cumplió. A él lo llamó como profeta a las naciones. A mí me formó en el vientre y me conoció, me santificó y me dio para pastor de esta iglesia. Y yo entendí esa asignación. Y me costó al principio y no quería.
y me han ofrecido en otros lugares y dejé mi trabajo y me han ofrecido, miren, estos días, yo les he contado a principio de año, me ofrecieron para ir a recoger fresa en Estados Unidos. Precisamente para esta época, esta temporada, Dios mío. En Estados Unidos pagan entre 8 y 10 y 12 dólares la hora. A mí me estaban ofreciendo para ganarme más de 200 dólares diarios. Un pastor amigo me dijo, pastor, vamos, que mi esposa dijo que si usted iba me dejaba ir a mí. Mi mente humana sacó cuenta. Y yo le seguí las aguas al pastor. Le dijo, pastor, alquilamos una habitación los dos, desayunamos fresa, almorzamos fresa y cenamos fresa y guardamos los dólares. En plena cuarentena murió un pastor en Nueva York. Me ofrecieron $5,000 a mí, $5,000 a mi esposa, casa, carro, estudio para mi hijo y que nos fuéramos allá. $10,000. Nos llenaban la nevera todas las semanas. ¿Quién no quiere eso, man? O sea que los $10,000 me iban a quedar libre, Betty. Porque me iban a dar carro y me lo llenaban de gasolina para toda la semana. Pero yo he tenido claro y tengo claro que no es en Nueva York, es en Cartagena, en el barrio Espinal. Eso es asignación espiritual. Porque yo tengo claro que a Dios se le puede servir en cualquier parte del mundo. Pero es mejor estar donde Dios te necesita y no donde tú quieres estar. Ahora, fuera de fresa, dice el hermano. No, está bien, fuera de fresa. Sí, gracias por ayudarme. El hermano me ayuda a predicar. Amado, ¿cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu asignación? ¿Para qué Dios te llamó? Yo fui músico y de allí Dios me sacó. Y ahí yo creía que le estaba sirviendo a Dios y lo estaba haciendo. Y yo le dije, Dios, soy baterista. Cuando quieran que predique, predico como tú lo has hecho. Pero Dios no me necesitaba allá, me necesitaba acá todo el tiempo. ¿Cuál es tu asignación? Dios habla en su palabra de dones, de ministerios, de servicio. Escúchame, hay gente que nunca va a estar en un púlpito predicando, pero Dios le asignó un espíritu para sustentar económicamente la obra de Dios, para mandar misioneros, apoyar evangelistas. Eso, y te lo voy a leer por la palabra. Termino con 3 pasajes bíblicos, lo leo rapidito. Efesios 4:11. Ahí usted puede empezar a orar, Señor, ¿para qué me escogiste? Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice y a otros para estar sentado en las sillas. No dice a otros para estar sentados en la silla. Pastor, pero es que yo siento que no soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios 12, 7. Aquí no se escapa nadie. Pero ¿a cada qué? ¿A cada qué? O sea, a todos les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretaciones de lengua. 9 dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a él le da la gana, como él quiere. Es decir, que a ti alguno de esos 9 Dios te lo entregó. Te pudo haber dado 2, 3, 4, 5 o los 9,
pero por lo menos uno lo tienes. Y por si tienes dudas, Romanos 12:4. No hay excusa para servir a Dios. Por 12:4, ya lo tenemos. Leo del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Para qué es la mano? Para agarrar, para acariciar. ¿Y para qué son los pies? Para caminar. ¿Para qué son las orejas? Cada uno tiene una función diferente. Así nosotros, siendo muchos, somos como el cuerpo en Cristo. Y todos miembros, dependemos todos. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, profetiza conforme a la medida de fe. Si de servicio, los servidores en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Hay gente que no predica acá, pero cuando ve que un hermano está andando mal, ven acá, exhórtelo. Sírvale a Dios allí, aunque no estés aquí públicamente. ¿Qué más sigue diciendo? El que reparte, es decir, el que da con liberalidad, no con tacañez. Que hay gente que le duele cuando da, hermano. El que preside, liderazgo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría.